Buenas, hola a todos y a todas, soy Tony Post y estáis en mi canal de YouTube Ciencia de la Nutrición. Empezamos. Hoy os quiero hablar de la medicina de envejecimiento. Es una medicina que, es bastante joven y que aparece para ayudar a frenar el antienvejecimiento en aquellas personas que empiezan a envejecer normalmente por el ritmo de vida, etcétera, una serie de factores que no han llevado o no han sabido abordarlo a tiempo y que empiezan a envejecer a edades muy tempranas. En la medicina anti-envejecimiento, en lo que consiste básicamente, o el principal factor que se quiere obtener mediante la misma, es igualar la edad cronológica a la edad biológica. La edad cronológica es aquella edad que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, desde que naces hasta que tienes 20, 30, 40, 50, 60 años. Y la edad biológica es aquella edad que tienen nuestras células. Actualmente se está viendo que la mayoría de la población tienen una edad biológica más alta que la edad cronológica. Entonces es lo que quiere, o básicamente lo que se basa en la medicina anti-envejecimiento, es volver a equilibrar la edad biológica con la edad cronológica. Esto sucede por haber llevado una vida con unos niveles de estrés bastante altos, no nutrirse de la manera adecuada, no realizar deporte, no saber gestionar las emociones, todos esos factores, y luego factores también tóxicos, medioambientales, y aquellos tóxicos que nosotros mismos ingerimos, como puede ser el alcohol, el tabaco, etc. Eso nos lleva a un envejecimiento a nivel celular que si nos cogemos y abordamos a tiempo, la persona empieza a tener varios síntomas a nivel de los sistemas, a nivel de la piel, a cualquier nivel del organismo, y que por lo tanto les puede llevar a sufrir de numerosas patologías, tanto psicológicas, fisiológicas y físicas. Dentro de la medicina anti-envejecimiento existe una serie de factores que se lleva a cabo para poder abordar esta terapia. El principal factor es el control del estrés. Como he dicho varias veces en ciertos artículos, vídeos, el estrés hasta cierto punto es positivo, ya que, entre otras cosas, gracias a él, hemos sobrevivido como especie humana a lo largo de los años. Pero cuando ese estrés se vuelve intenso, cuando se vuelve un estrés crónico, ya ahí sí que empiezan a aparecer una serie de síntomas y patologías mucho más importantes. Por lo tanto, el control del estrés, el control de las emociones, aprender a saber gestionar nuestras emociones es muy importante y repercute directamente a nivel celular. El segundo factor es la nutrición. Normalmente existe gran parte de la población que no se nutren de la manera correcta. Incluso estamos sobrealimentados. Por lo tanto, no llevar una nutrición balanceada, correcta, personalizada para cada persona, ya que cada organismo es un mundo diferente, nos va a hacer enfermar y por lo tanto envejecer mucho más rápido. Otro factor importante es la realización de deporte. El ser humano a lo largo de su historia siempre ha estado en continuo movimiento, ya que nuestros antepasados se podían tirar 6 o 7 horas o bien recolectando o buscando las presas para poder cazar, y eso ya lo llevamos en nuestro ADN. Y por lo tanto el realizar deporte buscando la salud es un factor bastante importante. Otro factor dentro de la medicina anti-envejecimiento es la terapia hormonal. Normalmente con el paso de los años hay ciertas hormonas de las cuales empezamos a segregar menos cantidad y que nos puede llevar a sufrir de ciertas patologías tanto a nivel psicológico, fisiológico y físico, como puede ser ansiedad, depresión,
diabetes o enfermedades autoinmunes, etc. Problemas a nivel óseo, con osteoporosis, sobre todo en aquellas mujeres que ya no tienen la regla. De repente empiezan a aparecer un montonazo de síntomas y patologías porque ya no generan los estrógenos. Por lo tanto, la medicina anti-envejecimiento se encarga de que si existe un déficit de cierta hormona, poder aplicarlo para poder equilibrar los niveles correctos. Porque no es lo mismo cuando tenemos 20 años, 18, 30, en los cuales segregamos una cantidad suficiente y normal para llevar una buena calidad de vida, que a partir de los 40, que tanto los hombres como las mujeres, pues ya sobre todo a nivel de hormonas sexuales, como puede ser la testosterona, el estrógeno, se empieza a segregar menos cantidad y eso nos lleva a poder padecer ciertas patologías. Por la medicina anti-envejecimiento lo que hace es volver a restablecer esos patrones y por lo tanto que el paciente mejore. Dentro de todos estos factores, yo os quiero hablar de 3, que son básicamente los que entran dentro de mi terreno profesional. El primero, el control del estrés. Aquí es importante la psicología, la terapia psicológica. Los psicólogos os van a ayudar mucho a controlar los niveles de estrés y a no llegar a ciertas patologías psicológicas como puede ser la ansiedad o la depresión. Aparte, existen determinadas herramientas que vosotros mismos os podéis aplicar para volver a tener un estrés dentro de unos límites adecuados. Entre ellos está la meditación, que entre otras cosas nos ayuda a respirar de forma consciente, nos relaja y nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Y luego también en el entorno en el que nos movemos. No es lo mismo vivir en una capital, en una ciudad, que vivir en un pueblo donde alrededor de montaña, etc. Esa conexión que tiene el ser humano desde nuestros inicios con la naturaleza es una conexión que a lo largo de los años hemos ido perdiendo y nos ha afectado de manera perjudicial a nivel de salud, ya que el ser humano está hecho básicamente de las mismas sustancias que lo que hay en la naturaleza, en la Tierra y al fin y al cabo también en el universo. Por lo tanto, ese entorno, el ir a la montaña, el pasar un fin de semana acampando, pues va a hacer, por ejemplo, o uno de los beneficios que tiene es volver a recuperar los biorritmos del organismo. Por lo tanto, es muy importante tener esa conexión mágica, como yo digo, con la naturaleza y abordar el estrés también mediante la psicología. El segundo factor, es aprender a gestionar nuestras propias emociones. Hay una emoción dentro de las distintas que tenemos que normalmente la población o el ser humano le cuesta mucho controlar, que es el miedo. El miedo, como también he dicho en otros vídeos, hasta cierto punto es positivo, pero cuando se convierte en un miedo irracional, al final nos puede provocar un estado ansioso y derivar en ciertas patologías. El tratamiento es más o menos el mismo, psicología y volver a conectar con nuestro entorno, rodearnos de gente que nos aporte cosas positivas y no negativas, que esto también va a afectar directamente en nuestras células. Y como he dicho antes, realizar meditación, entrenamientos, por ejemplo, como el yoga, el pilates, el tai chi, que al mismo tiempo que lo ejerces el cuerpo físicamente, pues estás aprendiendo a controlar la respiración, que es bastante importante y que nos va a ayudar a rebajar los niveles de estrés. Y el tercer factor que os quiero hablar es la nutrición. La nutrición, como mucha gente piensa, no es aplicar una dieta a aquellas personas que quieran perder peso o en aquellos deportistas que quieran
tener un mayor rendimiento. La nutrición abarca mucho más que eso. Para mí es el pilar o uno de los pilares más importantes dentro de la medicina, mediante la cual, mediante la nutrición, podemos abordar cualquier tipo de patología, prevenirla y ayudar con ciertos fármacos, si son necesarios, a corregir o a conllevar muchas de las enfermedades que existen actualmente. La nutrición, o gracias a ella, pues a día de hoy sabemos que no es simplemente una dieta, como he dicho antes, que gracias a ella se puede, por ejemplo, corregir problemas, desajustes en el sistema nervioso, regular el sistema hormonal, regular el sistema inmune e incluso regular uno de los sistemas o un eje que hoy en día está cobrando bastante importancia y que todavía no sabemos realmente hasta qué punto tiene esa importancia. Es el eje del sistema nervioso con el sistema digestivo. Se sabe que actualmente algunos neurotransmisores, como puede ser la serotonina, que es un neurotransmisor de la paz mental, de la relajación, se segrega a partir del sistema digestivo. También se sabe que dentro de lo que es el sistema digestivo tenemos la microbiota, que está formada por una serie de bacterias, algunas patógenas y otras que son beneficiosas y que conviven en equilibrio. Si la microbiota sufre algún tipo de alteración, va a repercutir indirectamente en el sistema nervioso y pueden aparecer patologías como ansiedad, depresión, etc. Por eso es importante mantener este ecosistema que tenemos en equilibrio. ¿Qué podemos hacer o qué herramientas tenemos para mantener estas bacterias beneficiosas en equilibrio? Pues por ejemplo es interesante el aporte de prebióticos y probióticos. Los prebióticos los podemos encontrar en vegetales y los probióticos en ciertos lácteos, como puede ser el kefir de cabra, una bebida como la kombucha, etc. Y luego mediante la suplementación, ya que a día de hoy mediante la nutrición pues a veces carecemos de ciertas vitaminas, minerales, etcétera, ya que la industria alimentaria pues ha llegado a un punto en el cual entre eso y a la hora de cocinar ciertos nutrientes pues se van desapareciendo muchas de las vitaminas, minerales que podemos aportar a nuestro cuerpo, y tenemos la suplementación para poder abordar cuando existe un déficit de alguna vitamina, mineral, etc. Por lo tanto, la microbiota es muy importante tenerla en equilibrio. Y como es un eje que se convierte en un círculo vicioso, cuando una persona sufre de una patología psicológica como la ansiedad, por ejemplo, va a repercutir en el sistema digestivo y por lo tanto en la microbiota, y va a afectar y va a alterar a esas bacterias que son beneficiosas para el organismo. Por lo tanto es importante mantener el sistema nervioso en equilibrio como la microbiota. Esto nos viene a decir lo que he dicho muchas veces, que el cuerpo funciona de forma conjunta como un todo, que las células están en continua comunicación, los tejidos, los órganos y los sistemas, y que todo lo que hagas para corregir ciertas patologías en diferentes sistemas pues va a ayudar a que el resto se beneficien de ello. Y todas las patologías que afecten a un sistema pues al final también van a terminar afectando al resto, ya que el organismo, como os digo, funciona de una forma conjunta, y por lo tanto tenemos que tener esa visión holística, integral, de abordar cualquier patología teniendo en cuenta, como he comentado antes, desde las emociones del paciente,
desde los datos fisiológicos que podemos tener mediante analíticas o que podemos ver en el paciente. A veces pues, observamos cierta inflamación o un cierto sobrepeso, etcétera, y físico. Por lo tanto, la nutrición es clave a la hora de restablecer esa biológica y que por lo tanto nuestras células empiecen a estar más sensibles, que nuestros receptores de las hormonas vuelvan a estar más sensibles y por lo tanto volver a equilibrar el organismo. Y luego otro factor que quiero comentar es el deporte. El deporte ha demostrado tener numerosos beneficios para la salud. De hecho, no solamente basta con saber gestionar las emociones, llevar una nutrición correcta, si no realizamos deporte. Actualmente, para mí personalmente, y se está viendo científicamente también en las últimas investigaciones, el deporte anaeróbico es básico y primordial. Entrenamiento de fuerza, como puede ser el crossfit, musculación, etc. Todo eso va a ayudarnos a segregar ciertos tipos de hormonas, tanto durante el entrenamiento como después, que van a tener nuestro cuerpo en equilibrio y por lo tanto va a mejorar nuestro estado de salud y vamos a tener una mayor longevidad. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de genética y epigenética, como ya toqué en otro vídeo anterior a este, donde pude hablar exactamente de lo que era la genética y lo que era la epigenética. Pues nos estamos basando también en este principio. Tenemos un gen heredado de nuestra padre, nuestra madre, abuelos, que puede ser patológico, pero que si hacemos o llevamos una vida saludable, haciendo todos los factores que están dentro de la medicina anti-envejecimiento, vamos a lograr que ese gen no se exprese y por lo tanto no sufrir de esa patología. Otra cosa indirectamente que vamos a conseguir es que los telómeros de los cromosomas se mantengan igual, porque durante el proceso del envejecimiento estos telómeros se van como acortando y se produce el envejecimiento. Pues la terapia anti-envejecimiento consiste también en mantener esos telómeros que no se acorten y mantenerlos en el mismo estado que cuando teníamos 30, 20 o menos edad. O si se van acortando, que sea de una mayor lentitud. Por lo tanto, la medicina de anti-envejecimiento es realmente, para mí, es básica. Es una de las tipos de medicina que más me gusta, porque en otras cosas lo que nos va a aportar es salud, nos va a aportar calidad de vida y sobre todo una mayor longevidad. Y todo lo que sea tener una buena calidad de vida, todo lo que sea estar saludable, siempre es positivo. Y lo bueno de esto es que, como os he comentado, toca todos los niveles de nuestro cuerpo, partiendo desde nuestras emociones hasta cualquier tipo de patología que podamos tener, fisiológica o física. Hasta aquí el vídeo de hoy, donde espero haber aclarado muchas dudas sobre la medicina anti-envejecimiento y particularmente dentro de mi terreno, la nutrición. Y si os gusta el contenido de mi canal, os gusta la nutrición, la realización de deporte, los diferentes entrenamientos que existen y sobre todo gestión de las emociones, pues ya sabéis, solamente tenéis que darle like y suscribirse. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.